Todos mis bienes van al expediente que tiene el juez. Bueno, y ya está en el piso nuestra invitada del día de hoy, que está prácticamente recién bajada del avión, digo, ¿no? Porque llegaste el viernes o una cosa así. Estamos hablando de Maya Volkovinsky, que es la secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, secretaria de Derechos Humanos, subsecretaria de Derechos Humanos de CGT, y ahora sos secretaria de Relaciones Internacionales del sindicato. A ver. Bueno, soy la co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT. Sí. Las secretarías son conducidas en la CGT por un varón y una mujer. Por un varón y una mujer. En el caso de nuestro gremio somos Piumato y yo, los secretarios de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo. Y en mi gremio estamos en un proceso electoral que se lleva adelante el 27 de mayo, o sea, dentro de una semana, pero no tenemos lista opositora, así que ya podemos decir que se va a consagrar nuevamente la conducción de nuestra agrupación por un mandato de 4 años en el que voy a asumir como secretaria de Relaciones Internacionales de mi sindicato. Ah, entonces, buenísimo, espectacular, sí, espectacular. Se viene algunas responsabilidades en la materia también. Se viene un tiempo de mucho viaje entonces, porque vos ya estabas viajando, viajabas siempre a la OIT. Tengo que decir que es muy difícil para las mujeres organizar la vida familiar y viajar. Mi hijo tengo un solo hijo, pero tiene 13 años ya. Pero es un año. Los 13 son unos años. Todos son unos años, tienen sus distintas complejidades. Sí. Y a veces para nosotras es complicado organizarse para ese tipo de responsabilidades, porque implica dejar la casa durante mucho tiempo. Yo soy madre sola y me resulta difícil. Y es difícil. Pero bueno, es algo que... Hablando aquello de las tareas de cuidado, ¿no? Que es importante porque hoy no podemos pensar en estrategias para... todos estamos diciendo que lo que se está atravesando en nuestro país es un fenómeno que ocurre en distintas latitudes, con distintas expresiones. Hablamos de las derechas, las nuevas derechas o los neofascismos, como se le está dando distintos nombres para señalar un fenómeno que no es de orden local. Cada vez los hechos, no solo la organización de la economía, del capital, que hace muchos años se ha transnacionalizado, también ahora la organización política, no es una cosa menor. Es uno de los objetivos, la destrucción de las organizaciones, además, como exacto. Tales. Entonces, para nosotros es muy importante fortalecer estrategias mundiales de las organizaciones de trabajadores, regionales y de todo tipo, porque, sin dudas hay ahí una crisis. ¿Por qué pasan estas cuestiones, no, en el mundo? Tiene que ver también con que hay respuestas que las democracias contemporáneas no están pudiendo dar, no vienen dando, y nosotros creemos que una de las razones es la distancia que toman las representaciones de los gobiernos, políticas, de las organizaciones de la comunidad, que son las ordenadoras en última instancia de las demandas del pueblo de forma organizada, algo que descubrió el peronismo hace más de medio siglo, pero que nosotros abandonamos como cultura de organización política y da por resultado democracias, vamos a llamarlo de una manera, fallidas. De alguna manera se vació el discurso. Se vació y en eso, el trabajo sigue siendo una gran posibilidad. Un organizador. De ordenar también un programa político, o sea, no es solamente un ordenador social y personal de la vida y del progreso de las personas, sino también es un ordenador político que hay que apostar a recuperar y en eso, abonar los debates internacionales del trabajo, porque las estrategias del capital son internacionales. También, y su único, el que se puede contraponer estrategias, porque necesita contraponer estrategias para lograr una mejor distribución de la riqueza del mundo, en definitiva, es la organización de los trabajadores en todas sus formas de expresión. No hay un actor que sea más claro representante de la demanda de distribución de la riqueza, que implica ni más ni menos que superar situaciones universales de pobreza que atravesamos, porque no es una cosa privativa nuestra, es un fenómeno del mundo, la concentración de riqueza en pocas manos y la pobreza extendida en muchas. Entonces son debates que
se tienen que dar en esos ámbitos. Se me vienen un montón de preguntas, te digo, en este contexto, pero para hablar de aquello en lo que se falló, para ir por lo que se puede arreglar. Pero primero quiero que me cuentes, en esta previa que hiciste de la Secretaría de Relaciones Internacionales, hiciste una previa, viajaste a Río, ¿cuál fue el encuentro? ¿De qué se trató? Bueno, fui invitada por organizaciones de la Argentina a una reunión de la región, es una conferencia anual regional de una federación que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de la comunidad o población LGBTIQ+. Que, bueno, es un sector muy vulnerado por estas nuevas derechas mundiales, sí. Que están promoviendo discursos de odio en distintas latitudes, y hace que necesaria una fortaleza mayor en la organización no ya estaríamos en la situación de demanda, sino de resistencia. Como en muchos ámbitos nosotros también de la defensa de los derechos trabajadores hablamos de resistencia ante estos modelos, en estos ámbitos también se está hablando de resistir el avance de las nuevas derechas sobre los derechos de las diversidades. Es muy fuerte el retroceso ese porque, digo, poblacionalmente parecería un número menor, pero culturalmente es un retroceso impresionante. Hay enorme cantidad de cosas que hoy se están volviendo a escuchar, desde el chiste liviano dicho en la televisión hasta hacer una diferencia entre femicidios y qué estilos de muertes. El otro día escuchaba a un comunicador público decir una cosa así como, bueno, y también con la vida que llevan, ¿no? Hablando de un travesticidio. Otra vez, dije, volvemos a la misma historia. Vos hablás de dos cosas, quería más o menos puntualizar de lo que estabas hablando. En algún momento tuvimos que darnos cuenta de que se había dejado de escuchar lo que pasaba en la calle, el famoso dicho ese de soplaba el viento y no nos dimos cuenta, y el viento nos trajo esto que hoy tenemos en este lugar. ¿Cómo se reconstruye cuando lo que se está discutiendo y lo que se está intentando, y además con una absoluta determinación de parte del gobierno? O sea, está punto fijo, van ahí, no les importa nada, la destrucción es política, cultural, social, es económica, es la industria, nada, tienen un plan y hacia ese lugar de centralidad vas. ¿Cómo hacemos para recoger ahora los heridos de esos votos que llevaron a este conjunto de gentes al gobierno? ¿Cómo hacemos para comprender su discurso y que entiendan el nuestro? Vos usaste una palabra que no la puedo esquivar y me parece que es central, es hablar de un plan. La organización del poder económico siempre tiene un plan. Exactamente. En distintos niveles de ejecución o de las estructuras de gobierno o de dominio mundial, siempre tienen un plan. Siempre hay un plan de parte de ellos para el resto del universo. Sí. Tienen un plan hasta para Marte y la Luna, y sí, tienen un plan para el último de los terrícolas que habitamos este momento tiempo-mundo. Ellos tienen un plan. No es el que nosotros anhelaríamos. Realmente hay un plan en función de su visión de las cosas, y despliegan toda una serie de estrategias tácticas para ejecutarlo. Creo que hay algo central, que es que nosotros estamos obligados a tener nuestro plan. Lo tuvimos en muchas instancias, por lo menos a nivel nación. No hay que irse muy lejos, o sí, tal vez 50 años es muy lejos, y tal vez sea una explicación en el mundo mucho de la vida personal, sí. Pero los argentinos tuvimos con el peronismo, el pueblo argentino, que no es lo mismo que el poder económico, tuvo sus planes quinquenales, su plan trienal. El pueblo lo conocía, lo defendía, era parte, estaba invitado a realizarlo. Me parece que es algo que tenemos que retomar con mucha fuerza para
que el recoger heridos en la ambulancia, como decís vos, que hay un montón de heridos de haber creído en este gobierno, nos lleve a una nueva frustración, primero que nada. No, claro. Porque si nosotros no tenemos un destino hacia el que invitar, posiblemente terminemos en ningún lado y volvamos a los planes de los otros. En otro outsider un poco más blando. En los planes de otros. Ahora que lo más duro va a estar hecho, ¿no? Lo más complicado va a estar hecho. Y aparte nadie se va a enamorar de una no propuesta. No. Digamos, o no queremos eso, porque supongamos que nosotros caemos en esa. Espérate, como diría la escribana de Adorni, ¿qué me querés decir? Explícame. No, porque enamoramiento, porque una cosa es porque también hay abrazar una causa y claro. otra es esta cosa visceral del enamoramiento en donde te va de choque no razonado, sin todo sentimentalismo y nada de raciocinio. Aquello del peronismo vuelve a enamorar, es bonito, pero hoy necesitamos además que ese matrimonio dure otra vez. Exactamente, pero que el enamoramiento sea de una idea de país, claro. De una idea de progreso de una comunidad. Porque si uno vuelve a la lógica de poner toda la expectativa en un líder, ahí no hay una invitación concreta a una organización popular que sostenga un programa determinado. Porque también cuando nosotros hablamos de un programa, es un programa que entra en conflicto con otros intereses, con otros programas. Por eso recordemos siempre que hay un otro con programas para todos, y que si nosotros no tenemos el propio nos van a imponer el de los otros. Pero si nosotros queremos imponer el nuestro, o ponerlo sobre la mesa, ponerlo en el debate, también implica trabajo. Una negociación, un tiro y afloje, un poner en juego intereses de otro, y en eso tenés que tener a un pueblo organizado muy convencido de que quiere eso, para poder defenderlo. No digo en términos de ir a pelearse, pero cuando nosotros, como sindicalistas, para decirte algo, estamos convencidos que tal empresa le está yendo bien y le corresponde a los trabajadores participar de esas ventajas que está obteniendo esa empresa de una circunstancia y pide un aumento, vamos y lo discutimos, porque nadie te regala plata. ¿No? Vos vas y lo discutís. Y esto es lo mismo. Si nosotros estamos convencidos que los argentinos tenemos que vivir de determinada manera, con determinados estándares, con determinadas posibilidades de acceso a... Hoy está en riesgo todo. Hoy no tenemos acceso a la educación, a la salud, al transporte, a nada. A los servicios. Te tenés que colgar si querés tener los servicios. O tener una clase pudiente. Hace un ratito hacía una nota con un representante de la Cámara de los Jugueteros. Y sí, pero además de terrible la situación por la que están pasando, están haciendo una campaña que es queremos jugar. Queremos juguetes, queremos jugar, ¿no? Y entonces entramos por el lado de la salud mental. Entramos por el lado de que, del destrozo de la salud mental colectiva se está encargando el gobierno. Lo hace muy bien con las campañas de rumores, o sea, todos los días tiran distintos rumores en los distintas... va a cerrar esto, después no cierra, los vamos a echar, después no. Esto desestabiliza al trabajador, desestabiliza a su familia, desestabiliza a los pibes. Y entonces decía el representante, decía aquellos tiempos en que jugar era un derecho. Era tu tiempo, nadie ponía en duda que estaba esa posibilidad. Y él hablaba mucho de la lucha con las pantallas y esto. Y esto me lleva, lo de la lucha con las pantallas y los juegos, la actividad lúdica familiar inexistente por falta de tiempo o porque ya no tenés imaginación para eso, porque estás pinchado, porque estás lo que fuera, me lleva también a preguntarte por una obligación de los dirigentes que yo entiendo muy fundamental, que es entender cómo es el nuevo mapa del trabajo, cómo es el nuevo trabajador de este tiempo tan complejo, cómo es la idiosincrasia, qué quiere, por dónde se mueve. No hablemos del que está todavía dentro del sistema, aunque sea colgado de un gancho, ¿no? Sino el mundo del trabajo. Mira, cuando nosotros decimos que hay trabajadores formales e informales, para definirlo a grandes rasgos, no tenemos que dejar de lado que ese trabajador informal es un trabajador al que se le están violando los derechos que a otros se le respetan. Claro. Pero no es que no tiene derechos.
No, ni que eligió. Es como cuando yo me acuerdo que en algún momento hacían el enamoramiento del periodista freelance, ¿no? Entonces estaba todo bien del periodista el que quería ser freelance, frilo, decíamos nosotros, todo divino. Ahora, no es romántico facturar y no saber cuánto vas a ganar. Digo, eso es de otra época, de otro tiempo, es una locura. El freelance hoy, ¿qué es? Lo que parece que no cambió con ninguno de los tiempos es que el dueño del emprendimiento, si vos trabajás para otro, pretende quedarse con la mayor porción de la ganancia y vos arreglate con lo mínimo, porque está visto que hay trabajadores que están en una situación de pobreza a pesar de que trabajan 14 horas por día. Claro. Y está demostrado que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada con ese trabajador? La explicación que damos nosotros es porque ese trabajador no ha llegado a la organización sindical a organizarse ahí como para dar batalla por su salario. Hablando del trabajador que está en un ámbito dependiente de otro, ¿no es cierto? Sí. Por más que se quiera conocer esa dependencia laboral que confirma que hay una relación laboral bajo la cual se tienen que respetar ciertos derechos que no se están respetando, ahí hace falta la organización sindical. Y a veces es multicausal, digamos, sí. Pero también el capital ha organizado encontrar nuevas formas de organizarse, particularmente a partir de la pandemia. Todos los trabajadores que están desterritorializados, digamos, les decimos nosotros, que es que no tienen un lugar de trabajo determinado, sino que trabajan en su casa. Por lo tanto, la construcción es un horror de la comunidad ahí es muy difícil. Entonces, esa es una causa difícil, pero la vamos a superar, digamos. Hoy todavía no le terminamos de encontrar la vuelta, pero la vamos a superar porque... A mí cuando yo digo que yo no sé trabajar sola, soy absolutamente gregaria y cuando me siento a trabajar sola en la computadora por X cosa que tengo que preparar algo, lo que me cuesta, porque estoy tan acostumbrada al otro cerca, aunque no le preguntes nada de tu trabajo, pero es esa organización del sistema laboral, ¿no? De estar adentro de un lugar. Ahora estás expulsado solito, vos tu bicicleta, vos tu computadora, vos tu teléfono. Sí, y lo que no quita que del otro lado, muchas veces de ese trabajador desterritorializado, también haya una empresa. Claro, siempre, es que siempre la hay. Siempre, a veces sí, a veces no, pero en muchos casos la hay, y ahí hay algo para discutir. Pero aun cuando sean las empresas familiares chiquititas, por ejemplo, que se retroalimentan, que quedaron trabajando... A veces, es lo mismo. Mira, ¿no? A veces vos te generás tus propios recursos y no dejas de ser una trabajadora, pero sí no tenés una dependencia. Por ejemplo, hago un curso para hacer manicura y le hago las uñas a mi barrio La Redonda. O compro mercadería en tal lugar y la vendo a través de Instagram. No dejas de ser trabajador por eso, ultra precarizado, hacerte una jornada de 14 horas, pero ahí es muy difícil que ubique un sujeto patronal. No lo hay. Pero no significa tampoco que no tengas derechos, porque vos vas a necesitar una cobertura de salud y no tenés la capacidad de resolverlo solo. Vas a necesitar el día de mañana jubilarte y no lo puedes o descansar de tu vida laboral y tener una vida individual, no lo puedes resolver. Entonces, hay cuestiones en las que el Estado, por decisión, porque estos estados han definido no abandonar a la persona en la circunstancia de su vida que atraviesa. Entonces, los estados financian la salud pública para aquel que no tiene, financian la jubilación, uno de 80 a pesar de Galperín, financia la jubilación para aquellos que no trabajaron ni en relación de dependencia o trabajaron en sus casas, digamos. Los estados piensan en las contingencias de la vida porque no todos podemos hacer todas las cosas durante toda nuestra vida. No todos podemos trabajar. Cuando sos un niño no podés trabajar, cuando sos un adulto mayor no podés trabajar. Y alguien tiene que acompañarte. Igual a uno le sale como un poco lo peronista, pero también un poco de lo marxismo en el medio, ¿no? Y decir, si yo vendo mi fuerza de trabajo, la verdad que no me importa si la patronal es algo así como
Monumental, Continental, y que la verdad es que estoy vendiendo mi fuerza de trabajo. Digo, cuando hago las manos de todas esas señoras son micro patroncitas que tengo por todos lados, en donde tengo que negociar. Por eso no quita que vos te organices igual, claro, entre todas las manicuras, como lo han hecho los peluqueros, claro, que se organizan y tienen su estatuto y prevé que haya un monto mínimo para percibir una por la prestación que das. Claro. Pero sí, que diga estos son los valores de la actividad, sí, y que no te dejen en niveles de explotación de ese, como decís, ese otro que te contrata por más que no sea una patronal. Que aunque no sea una patronal y tenga la mejor onda, hablamos de casa de familia, ¿no? A veces es más fácil, y no tanto porque identificás un otro que es tu patrón, y otras veces es más complejo, difuso. Pero es más difuso, pero no implica que se puedan organizar comunitariamente esos actores, esos trabajadores, y en definitiva conseguir reconocimientos de derechos. No, y también esos actores, porque digo, es entender qué rol y dónde estás parado, ¿no? Digo, yo insisto mucho con este tema de romantizar la libertad de trabajo. Yo no tengo patrón porque no me pasa leído, y estás inserto en el medio de un sistema que es tu patronal. Digo, el sistema, lo que está imponiendo Milei y demás y compañía, con toda la gente suelta por ahí sin tener un patrón fijo, es la gran patronal. Son estos tipos con la cascadita y toda esta historia. Encima berretas son. Encima ni siquiera, por lo menos Macri y Julián Aguada tenían buen gusto. Esto ya es una cosa de terror. Vos hablabas de resistencia y yo tenía una discusión interna conmigo mismo con el tema de estamos resistiendo. Porque digo, soy ariana, dicen que las arianas somos gente de acción en forma permanente, y entonces yo pregunto, ¿y la proactividad, el no estar esperando el cachetazo para resistir, sino verla venir? No sé si podemos ser Nicolino Loche o Monzón. ¿Cuál es el modelo en el que nos podemos mover para generar proactivamente cosas, más allá de las marchas? Y más allá de esto, ¿cómo nos tenemos que juntar? Bueno, para mí me parece vital hacer el esfuerzo enorme que implica no solo estar resistiendo el avance sobre nuestros derechos, cranear, sino también generando los ámbitos de encuentro, de discusión y de poner sobre la mesa una agenda de los intereses que representa cada uno. Porque aparte, en esto dejemos de tercerizar en un otro la agenda de preocupaciones, porque estaba visto que el otro no solo no es adivino, sino que si lo dejas solo no va a construir ningún programa que te incluya. Entonces, como tenemos hecho el diagnóstico claro de que la política se condujo a espalda de las organizaciones de la comunidad en sí mismo, bueno, si la montaña no va más, vayamos nosotros, digo, porque claro, a la montaña. Claro. No va a quedar otra. Vamos a tener nosotros ser los que llevemos el programa con mucha determinación de las preocupaciones que tenemos. Claramente. No hay otra fórmula. Además, el diagnóstico está. Digo, sabemos qué hay, sabemos qué pasa, sabemos qué falta, sabemos de qué carecemos, sabemos lo que están padeciendo. Entonces ahora hay que empezar a encontrar las soluciones. Aunque parezca raro, es el molde más difícil de romper. Porque nosotros lo que creemos, usted dice, no, porque Milei mide mucho, no, porque va a ganar otro outsider. Claro, sí. Hablando de eso, ¿qué opinas de Dante Gebel? Otro outsider. Claro. Y en realidad yo creo que es justamente el molde que hay que romper, es de las formas en las que estamos haciendo política. Porque si seguimos descansando en un otro que obtiene el respaldo sentimental, coyuntural de la mayoría, pero que no tiene ni un programa, el novio de turno. Claro, ni una organización a la que deberse, digamos, es un ser muy muy barato a cualquier billetera, me parece. No me resulta, no creo en la infalibilidad de una sola persona, creo en la infalibilidad de las organizaciones, que es de muchas personas. Eso sí, más allá de que podemos cometer errores también colectivamente, pero es mucho más difícil. Pero siempre son menores los errores entonces, colectivos de las organizaciones. No tengo nada del pueblo organizado o de la gente organizada. No tengo nada contra nadie en particular, pero creo en definitiva en eso,
en nuestra capacidad de organizarnos como comunidad. Y ahí hay que hacer un esfuerzo, no se lo puede tercerizar. No podemos decir, bueno, tengo 3 reuniones con Goebbels y Goebbels hace 5 medios y no dice nada. No dice nada y bueno, y se convierte digamos que en definitiva no hemos hecho ningún esfuerzo y queremos que gratuitamente ese ser nos resuelva los problemas. Bueno, vamos a llevar a la sociedad a otra frustración. Convocame mañana. Mañana es importantísimo que todas, que todos salgamos de nuestras oficinas, de nuestras casas y que vayamos a la Plaza de Mayo, porque va a ser una gran movilización de esas que nos encanta construir a los argentinos en defensa de las cuestiones que más nos importan, que más trascendentales consideramos, que son principal instrumento de progreso social, familiar, personal, que es la educación pública, es la universidad pública, que le están queriendo pasar por encima porque están queriendo destruir todo lo bueno que tenemos. Todo lo aspiracional. Todo lo aspiracional, quieren arrodillarnos y no lo van a lograr porque vamos a salir nuevamente a la calle a darle el respaldo a las decisiones judiciales que están obligando a ejecutar la ley de financiamiento, a darle el respaldo a los legisladores que van a ser invitados nuevamente a querer a estar en la marcha. Sí, a estar en la marcha, pero que el gobierno va a querer provocarlos a una rediscusión de la ley de financiamiento. Y en definitiva, como los canales de diálogo están bastante rotos entre la política y el pueblo argentino, la que nos queda a todos nosotros y a todas nosotras en la calle. Si mañana no estamos en la calle, después a llorar al campito. He dicho, dijo Maya Volgovinsky, y la nueva secretaria de Relaciones Internacionales. Me encantó eso, me encantó. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, Maya. Me encanta cuando venís, realmente me encanta la discusión siempre y la conversación siempre es rica. Un abrazo a todos, hasta la semana que viene. Los esperamos mañana en la plaza, vamos a estar allí recogiendo testimonios. Un abrazo. Chau, chau. Desde www.larz.com